José. Entonces, como venía diciendo, en el Perú también hay factores múltiples para que exista esta problemática de la depresión en las personas. Eh, ¿Cómo se llama? En el Perú tenemos una tercera parte de jóvenes que creen que la salida a sus problemas es la autoeliminación, quitarse la vida. Entonces, esas son a veces cifras preocupantes que yo de repente creo que ya lo habrán dicho los expertos en la materia y los que han estado conversando mucho esto sobre las estadísticas, ¿no? El 25% de la población de Lima en algún momento ha pensado de que ha tenido el deseo de autoeliminarse, de quitarse la vida, ¿no? En el Perú, eh, cada 22 minutos alguien quiere quitarse la vida, ¿no? ¿No? Entonces estas cifras realmente son alarmantes. Entonces son alarmantes eh, y casi en el Perú, las estadísticas del Ministerio de Salud, existen ya 2 millones de personas con diagnóstico de depresión, ¿no? Y solamente de esos 2 millones de peruanos con diagnóstico de depresión, solamente el medio millón tiene tratamiento. Entonces, esta es una situación alarmante, ¿no? Y de los cuales aproximadamente 34.000 reconocen que tienen el mal, reconocen que están deprimidos y que sin embargo no aceptan no hacen nada por tratar de buscar alguna solución a su problema. Más de 1.000 peruanos se reporta en la actualidad de que terminan quitándose la vida en el país. Entonces, yo creo que la actividad que se viene realizando de tu parte, de parte de la Sociedad Peruana de Suicidología, es concientizar en la gente que viene, la gente estudiosa, la gente de las universidades que ya están próximos o aquellos que están iniciando ya una carrera de psicología y también de las otras profesiones de la salud mental. Eh, yo soy creyente total de que vamos a solucionar el problema en gran porcentaje, dándole mucha importancia a la atención primaria. Hay que trabajar con las organizaciones sociales de base para que nos ayuden en todo lo que es la detección de las señales de alerta. Es importante. Yo creo que eso pueden hacer hasta los alumnos. Cada alumno vive en diferente lugar de la ciudad. Cada alumno podría ya estar trabajando con sus comunidades para ir detectando quiénes son las personas que permanecen tristes. Se dice que una persona que cuando ya tiene más de 14 días de tristeza, ya es una persona extremadamente vulnerable a suicidio. Entonces, yo creo que teniendo todo ese manejo, esos instrumentos de conocimiento, podemos iniciar ya un trabajo más serio en esto, ¿no? Y más que la tecnología, como tú decías hace un rato, nos permite ahora poder comunicarnos de un país a otro, vía Zoom, intercambiar las ideas, intercambiar conceptos, estrategias para determinadas problemáticas que podemos tener, en este caso de la salud mental. Y también esta tecnología ha servido para que se profundice muchas agresiones entre jóvenes, como son el ciberbullying, ¿no? Que son mal utilizadas esta tecnología y que si hacemos un poco de recordar, y inclusive ha ocasionado el suicidio de artistas jóvenes, como los coreanas, que no recuerdo bien el nombre por los apellidos difíciles a veces de pronunciación, pero que terminaron autoeliminándose por un ataque increíble del ciberbullying. Entonces, también llegar a una intervención temprana de los hogares, de los colegios, para que se oriente mejor el uso de la tecnología, de las redes sociales, para que enfoquen mejor
sus mensajes y se evite el bullying que antes veíamos en el colegio, cuando no teníamos computadoras, ¿no? Veíamos el bullying más personal, era más personal y lógicamente como era muy personal, muy detectable y que muchas veces tanto los profesores como los padres de familia podían hacer la ruptura de esa actitud y de alguna manera se hacía la salvación de esos alumnos que eran víctimas del bullying y que podían llevarle a un estado depresivo y luego de esa tristeza profunda a quizás llegar a los intentos de suicidio, porque mayormente hay intentos de suicidio y que luego ya termine en un suicidio, cuando no se ha hecho la participación, la intervención en esos momentos, se va a llegar al empeoramiento del problema y que termine en un problema del suicidio. Entonces, yo quisiera que el mensaje de lo que trato de participar en, en este importante evento es de fortalecer el primer nivel de atención de la salud mental. Hay experiencias porque se han hecho en las enfermedades orgánicas y tanto las enfermedades orgánicas son tan importantes como las enfermedades mentales. Entonces, si el mundo asistencial lo considera que realmente es así, de darle el valor exacto a lo que es una enfermedad mental, vamos a ir contrarrestando contra esta conducta, esta actitud, es una actitud de la persona de querer solucionar los problemas autoeliminándose. Entonces, yo quisiera que de repente en algún momento se abra un debate al respecto y antes de ello, antes de llevar, no, en medio del debate podemos de repente en algún momento ya a nivel de los estudiantes, a nivel de los que se inician en la carrera y de nosotros que podemos hacer las orientaciones, trabajar bien en una atención primaria, trabajar con las organizaciones de estos barrios, de los colegios, hacer las intervenciones tempranas en los hogares donde hay problemas, porque no necesariamente los padres de familia que viven con las personas que tienen este problema no entienden qué están pasando. Muchas veces los niños son castigados supuestamente porque no están yendo con una buena nota en el colegio. Entonces, o piensan que el niño está haciendo un comportamiento inadecuado de su conducta y también son castigados. Pero en el fondo el niño te está manifestando de que el problema que tienen ellos es un problema de índole depresivo, ¿no? Y algunas veces, muchas veces en nosotros mismos que hacemos la actividad médica, simple y llanamente pensamos que a veces el paciente tiene solamente un cuadro de ansiedad ante los problemas que tiene. Pero hay que no olvidar que dentro de la clasificación internacional de las enfermedades está considerada el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, cuando veamos un paciente o una persona que tiene una ansiedad muy notoria, es muy probable que tenga dentro de su personalidad un problema de tipo depresivo, ¿no? Entonces, a veces las ansiedades no llegan a la muerte, la depresión sí, la depresión llega a la muerte. Las personas, adolescentes, creen que a veces culminando con su problema va a culminar con su vida, terminando de la vida, ¿no? Infligiéndose ese tipo de problemas. Entonces, como te decía también ayer, José, ¿cómo se llama? Se me había hecho una programación para poder hablar de los suicidios en el Perú durante el milenio. Es un tema muy grande, es muy grande, pero yo quisiera tocar un tema muy emblemático que de repente resume todo lo que venimos conversando dentro de esta preocupación de los suicidios en el mundo, y en este caso en el Perú, de cómo estigmas de los niños pueden llevar a la aparición de estos cuadros de manera severa cuando ya llegan a la adolescencia. El cuadro emblemático para mí, seguramente para otras personas podrían
a tener también su ejemplo y sería muy, muy didáctico que lo presentara para poder alimentar un poco más de cómo personas que increíblemente con niveles culturales altísimos, personas que mandan sus alertas escritas, lo escriben en obras, ¿no? Y poniéndote de aviso que de repente no pueden superar sus problemas y de donde te están diciendo, por si acaso, voy a terminar con mi vida porque no puedo superar algún problema. Ese cuadro emblemático es de José María Arguedas. Ese cuadro emblemático de José María Arguedas, que terminó en un suicidio, así como la obra de ¿cómo se llama?, de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. El, José María Arguedas, un escritor que ha trascendido el Perú, Latinoamérica y que fue inclusive con sus obras muy interpretadas en otras, traducidas en otras lenguas, porque creo que ha sido el mejor expresor del mundo andino que se encuentra con un mundo europeo cuando llega al país y él de una enorme cultura. ¿Cómo se llama? José María Díaz, entre sus ¿cómo se llama? Ocupaciones, ha sido escritor, poeta, traductor, periodista, antropólogo, etnólogo. Fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Universidad Nacional Agraria. Él ha sido un funcionario público muy reconocido a nivel nacional, internacional, galardonado, con una gran cantidad de obras que realizó durante sus 58 años de vida. Él, José María Arguedas, nace un 18 de enero de 1911, un 28 de noviembre del año 69 en el baño de la Universidad Nacional Agraria, se pega un tiro en la cabeza y después de 4 días, un 2 de diciembre del año 69, fallece, producto de una depresión crónica permanente. ¿Que nace cuándo? Nace cuando él nace y muere su madre, y tenía un padre que era un juez, un abogado itinerante. Él andaba de sitio en sitio por diferentes lugares del Ande, donde había problemas judiciales, el padre iba y le toca vivir con una madrastra que desde un principio no lo ve bien a él. Esa madrastra tiene un hijo con el padre. Ese hijo del padre empezó a cometer una serie de abusos contra el hermano, contra José María Arguedas, que en sus obras lo menciona, lo cuenta. Él dormía en una batea con los pellejos del ganado y cuando llegaba el padre, la madrastra sí lo ponía en cama. Entonces empieza él a sentirse una persona que desde niño era discriminado y que lo tenían rezagado, una persona que va creándose con eso y que finalmente él, ante tanto abuso, termina con acogiéndose en el regazo pues, de los indígenas que trabajaban en la hacienda de la madrastra. Entonces, él asume prácticamente su felicidad, encuentra su tranquilidad, encuentra su consuelo en las personas que eran los peones de sus padres, ¿no? Entonces, él como decía, no soy indio, pero soy indígena porque yo canto las canciones que ellos cantan, porque ellos me han acogido, yo he sentido las primeras caricias de ellos, de los peones, de mis padres, de la hacienda. Entonces, él va creciendo con todo eso hasta que, como era una persona que nació para ser una persona culta, educada, empieza a ingresar a la educación, pero ya es una educación de lo que él llama del mundo occidental. O sea, se consideraba indígena puro y recibe lo mejor de la cultura occidental, ¿no? Le permite a él ser ya bilingüe, le permite ser profesor, ¿cómo se llama? Empieza a escribir
y en su interior tenía ese desencuentro. Mientras él tenía el acogimiento del indígena ante sus sentimientos, pero tenía también la ganancia cultural que había adquirido de Occidente. Entonces, en él, en su interior, se genera ese desencuentro que lo lleva a una depresión crónica y que él lo menciona en cartas, lo menciona en sus obras. Ese desencuentro es tan grande cuando uno lee sus obras que hizo que luego ya de muerto, Vargas Llosa, que es nuestro literato bandera del Perú, ¿cómo se llama? Eh, Premio Nobel de la Literatura, hizo una obra especialmente para tratar de conseguir por qué existía ese conflicto tan grande en una persona, ¿no? Y le dedica una obra a eso, a ese análisis, la utopía arcaica. ¿Cómo se llama? Les conmino a todos, les invito a todos a que hagan esa lectura para conocer cómo la depresión no solamente es de un joven que puede de repente no tener acceso a algo que no tiene y que no se le da al Estado, no tiene acceso porque es discriminado, entonces, y que puede llevar a una depresión profunda y que puede culminar con su autoeliminación. Entonces, este problema de la depresión lo podemos tener cualquiera de nosotros y lo tenemos. En este mundo, en este momento de la pandemia, todos hemos estado por algún grado de depresión. El confinamiento que ha agravado muchos conflictos familiares. Un porcentaje de la gente dice, sí, me ha servido para poder convivir con mi familia, conocerlo mejor, pero en muchos de los casos ha habido unos grandes desencuentros y ha terminado en violencia familiar. Y en esta época de pandemia se ha reportado más casos ¿cómo se llama?, de suicidio, y mayoritariamente jóvenes, adolescentes y jóvenes, que no solamente tienen como factores agregados, por ejemplo, el desencuentro amoroso, un amor no complacido como causa de muerte, sino que este confinamiento le ha producido la agudización de su cuadro. Y en eso, alguna complicidad tendrán de repente el entorno familiar que no ha podido detectar a tiempo este problema del triste profundo, del triste de 14 días, como un problema de la mente que podría llevar hacia su autoeliminación. De repente también eh, aquellas estructuras sociales que están desactivadas en la actualidad y que ayudan muchas veces en la detección temprana de las enfermedades en sus comunidades, y también del Estado mismo que lo tiene relegado a todo lo que es la prevención de las enfermedades mentales. Dentro ya de lo que conocemos en el país, de que tenemos unas condiciones sanitarias paupérrimas, hemos demostrado en esta pandemia nuestra realidad. Será vergonzosa, pero es nuestra realidad, de haber tenido por cada millón de personas el más alto índice de mortalidad en el mundo, de tal manera que ha llamado tanto la atención a los laboratorios, que ya se vienen 6 laboratorios en estos momentos, para poder de alguna manera tener alto bagaje de enfermos para poder hacer el estudio de sus vacunas. Entonces, y para rescatar un poquito de la importancia de la atención primaria. La atención primaria en esta pandemia fue anulada. El día que se hace el decreto sanitario, después del decreto de urgencia emanado por el presidente de la República, se cierra el primer nivel, se cierran las postas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que todos los enfermos, en lugar de ir a la posta para manejar la contingencia, el inicio de la enfermedad, para manejar los principales síntomas que tenía el paciente, se dijo que todos vayan al hospital. ¿Y qué pasó con el hospital? Se colapsó. Entonces teníamos pacientes
Teníamos pacientes en las puertas de los hospitales, no tenían acceso y muchos morían en la puerta del hospital. O por lo menos agravaban sus cuadros. Y la atención primaria cerrada. Entonces, yo creo que eso va a quedar también como esta pandemia está enseñando a replantearse muchas cosas, a poder establecer mejores implementaciones de lo que ya está establecido en las normas, ¿no? Melvin, yo coincido contigo que realmente los centros de salud de cada lugar, que viene a ser un hito referencial de ese sector de pobladores, deben ser los primeros filtros para poder trasladar a un paciente a un hospital, y deben darle los mayores recursos a esos lugares, a la atención primaria, para que incluso que se hagan hospitales de campaña en esos lugares de atención primaria, un estadio, un centro deportivo, un lugar donde puedan atenderlo directamente a sus pacientes de su lugar donde viven, y que, como te digo, coincido contigo en esa parte, que para que los hospitales no estén saturados, ni tampoco tengamos pacientes en las puertas, sino que tengamos a los pacientes controlados a través de su centro de salud, pero potenciados con el Estado o el ayuntamiento, el distrito, el alcalde del lugar, que debe potencializar esos centros, porque de eso depende para que estos hospitales o estos centros de salud que son de nivel más alto tengan el respiro y puedan atender las prioridades que correspondan, ¿no? Yo creo en eso, y en algún instante se han confrontado datos reales, y creo que es lo más importante que debe ser, que potencializar a la atención primaria. Sí, definitivamente. Ese es el principal mensaje que quería dejar con esta disertación, que gracias a tu invitación he podido hacerlo. Yo sé que en estas horas pasadas de la jornada ya los cuadros estadísticos se han presentado, lo que representa la problemática en diferentes países, en el mundo, en el Perú principalmente, porque esta es una jornada que está dirigida a nosotros. Entonces, pero tenemos también que aterrizar las ideas en algo concreto. Porque los que hemos participado ya en estos eventos anteriores, ¿no? De suicidología, en eventos médicos anteriores, teníamos siempre, hay que afinar bien las teorías y todo eso, pero siempre el cuadro práctico ha estado relegado. Entonces, yo creo que a raíz de todo lo que está pasando, a raíz de las agudizaciones en la salud mental de la gente, tenemos que marchar. Por un lado, mejorando el estudio, mejorando los planes, reforzando las políticas de salud en cuanto a la salud mental, y por otro lado, todos aquellos que tenemos que ver con ello. Yo me adecuo a esto como médico comunitario. Como médico comunitario que puedo llegar, como tú dices, a niveles de las autoridades, de los dirigentes, de las comunidades. Yo vivo en un distrito populosísimo, 1,5 millones de pobladores, San Juan de Lurigancho. Tenemos un solo alcalde para esa cantidad de población, es muy difícil, por más esfuerzo que haya, porque el presupuesto no existe para ello. Entonces, pero sí, las organizaciones no gubernamentales sí dan apoyo, participan, yo estoy, ¿cómo se llama?, convencido y he coordinado muchas veces esto, que quede este mensaje de que tenemos que participar
¿cómo se llama? En la puesta en práctica de la búsqueda de las señales de alerta, principalmente en la mente de los jóvenes, que son aquellos que están sufriendo problemas graves por lo del confinamiento, ¿no? Por el confinamiento, problemas porque hay una agudización de los problemas sociales históricos en el país, como es la discriminación, por ejemplo, discriminándonos entre nosotros, y que realmente es una vergüenza nacional que casi cada semana tengamos un mestizo como nosotros, denigrando a otro mestizo. Entonces, por el hecho de que de repente tiene un poquito más de acceso a la cultura, porque tiene un poquito más de acceso a la economía. Yo creo que todas esas taras debemos desaparecer. Y para eso necesitamos operadores en el campo. Entonces, eh, eh, hay que llegar con iniciativas a niveles gubernamentales para que se dé importancia a las enfermedades como la depresión y, ¿cómo se llama? Y al tema del suicidio, para que por lo menos se dé un poco más de relevancia en el momento de que se hagan las evaluaciones, y que también sea un tema de la cual el Ministerio de Salud tenga algún pronunciamiento. Hace días solamente he visto saludos por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el 10, pero de ahí mayormente no hay. Yo creo que tenemos que llevar un fortalecimiento de la problemática a los niveles de las comunidades, de los estudiantes. Los estudiantes de psicología tienen que tener una participación en este sentido. El mensaje para los estudiantes de psicología. Estudiantes de psicología, no solamente piensen en la psicología clínica, en la psicología laboral, que sí da ciertos réditos económicos, pero hagamos un poco también de este tema una obligación en el momento que hagan, no sé si tienen el según ustedes, pero, ¿cómo se llama? Que sí hagamos también de estos temas como el suicidio, la depresión, como una preocupación, ¿no? Una preocupación para que no esperarlos todavía en el centro de salud, en la clínica. Hay que coordinar con las comunidades para que las señales de personas que dan señales de una depresión profunda, de una depresión de más de 2 semanas, ya nos esté llamando la atención, para que hacer ahí la participación temprana. Hacer la participación temprana. Comunicarnos con el entorno familiar. Decirles lo que realmente está pasando con los jóvenes, principalmente, de que están propensos a agravar el cuadro y llegar a autoeliminarse. Mayormente el que tiene ya este tipo de problemas lanza mensajes. A veces no le damos la verdadera lectura. Entonces, y la otra interfase, que cuando tú lo detectas, ¿cómo lo cuidas para que no llegue a culminar con su problema? También eso hay que fortalecerlo, porque no es sencillo, ¿no? Ahí José María Arguedas se nos escapó un ratito y se suicidó, ¿no? Entonces, y él nos avisaba a todo el mundo que ya se va a quitar la vida, tenía cartas, en sus obras lo decía, lo mencionaba constantemente. Entonces, es un problema, si bien es cierto, un poco difícil, un poco comprensible, que no tiene mucho interés a las personas, pero sin embargo tenemos cifras que sí son alarmantes. Entonces, Efectivamente. en eso tenemos que Efectivamente, centrar. Melvin. En Perú tenemos aproximadamente 5 suicidios por día. Y la puntería es las Fuerzas Armadas, la policía, y homicidio-suicidio, o los intentos de suicidio, que son en los momentos que están los chicos con las libretas de notas, mayormente las niñas, y no se hace nada realmente por enseñar en las universidades, porque yo te digo que, con mucha franqueza, yo he estudiado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, los 5 años, más el año de internado 6, más el año de práctica 7,
más el año de Serún 8. Entonces, lo tengo bastante remarcado todo esto y definitivamente que he tenido oportunidad realmente en el año 2014 de llegar a la Universidad César Vallejo, de donde hay muchos estudiantes aquí y donde esa universidad ha puesto sedes en diferentes partes del país, 10 sedes en la que hay muchos estudiantes que salen de esas sedes y ingresar en la malla curricular lo que son las emergencias y catástrofes. Las Ujú. emergencias, catástrofes y desastres. Entonces, esa es una iniciativa que nació de una persona, de esta persona que está aquí y que se lanzó y que propuso y que hizo gestión y además llevé gente y empecé a hacer formación en ese sentido, totalmente gratuita a todos los estudiantes que querían. Incluso hasta ahora lo sigo haciendo, pero ya con el tema de suicidios, ¿no? Porque también es otro tema que se debe tratar en las universidades. Entonces, en las universidades nos han enseñado por encima lo que es la depresión, por encima lo que es la ansiedad y tanta cosa, pero realmente no sabemos cómo nace la depresión. Sabemos cómo la podemos controlar, sabemos lo que pasa, ¿no? Porque la adrenalina, la serotonina y todas esas sustancias que se producen en el cerebro, pues se escapan como consecuencia de la depresión. Por eso que el estado de la persona empieza a deteriorarse. Su estado emocional se empieza a bajar. Y con eso la persona empieza a meterse ideas. ¿Y cómo es posible que una idea te pueda llevar al suicidio? ¿No? Tenemos el 95% de personas con trastornos mentales, llámese bipolares, trastorno de la personalidad, esquizofrenia, que son los más comunes, que son personas de riesgo. Y estas personas tienen que estar con sus estabilizadores constantemente, ¿no? Con el propósito de que no cometan un acto suicida. Muchos de ellos son gente muy inteligente y gente que ha estado incluso en partidos políticos, han llegado a ser presidentes en nuestro país, ¿no? Incluso eso. Pero tenemos otra parte, que tenemos un 5% que es el impulso. Yo estoy discutiendo con mi pareja y mi pareja lo que hace es lanzarse por la ventana de un quinto piso, ¿no? Lo que ha sucedido en Trujillo, una niña de 18 años se embaraza del novio, ¿no? Discuten, sube a la quinta planta y se lanza de ahí. Entonces, esa chica no tenía ni siquiera ningún tipo de problema y se lanzó. El color de piel, tu piel es más blanca que la mía, yo soy moreno, yo vengo de una mezcla de negro con blanco, de cajamarquino con chinchano, ¿no? Y realmente ha habido momentos que sí, me he sentido discriminado, pero eso no tiene que ver nada, porque si uno tiene una buena autoestima y lo que tiene y lo que debemos tener es conocimiento en nuestra cabeza, ¿no? Y la constancia de hacer cosas, y la constancia de generar cosas, y la constancia de involucrarse en cosas, hace de que nosotros seamos quizás personas, y eso nos va subiendo nuestra autoestima, ¿no? Empezar de cero en un país donde no conoces a nadie, ni a tu vecino del costado, y llegar quizás a ser docente de una universidad, pues yo creo que es importante, ¿no? A pesar de todos los problemas que puedan existir, y nacionalizarte en un país que no es el tuyo y empezar a hacer todos los trabajos, ¿no? Pero empezar a hacer todos los trabajos, pero paralelamente lo que he estudiado, avanzar más cosas y especializarme en más cosas, ¿no? El español realmente invierte en la gente que le responde. Entonces, y yo creo que en todas partes del mundo es lo mismo, ¿no?
en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en esta parte de Europa es así. Invierte la institución en alguien que realmente le va a rendir. Le va a rendir en conocimiento y le va a rendir en información. Lo que tenemos en el cerebro es información. Y eso es lo que yo también quiero transmitir a todos los estudiantes. La información que tengamos en el cerebro es valiosísima, ¿no? Las ideas negativas que tengamos en el cerebro, pues la tenemos que conjugar y si no podemos, y si no podemos realmente manejarla, ¿no? Buscar ayuda con un profesional. Y el profesional te va a llevar por el camino por donde las ideas las tienes que manejar y las tienes que enfrentar, ¿no? Yo he tenido aquí pacientes, he tenido consultas con personas de un nivel adquisitivo muy alto, ¿no? En la cual he tenido que construir incluso historias en la cual haga cambiar el pensamiento a esta persona. O sea, si tú estás con una persona suicida y esa persona suicida es muy suspicaz, es ambivalente, pues juégale a ese mismo ritmo, la ambivalencia. Decirle, no te suicides hoy, suicídate quizás mañana. Mañana tendrás una respuesta sobre ese tema y tengamos soluciones para esa situación, ¿no? Jugar la ambivalencia. Es lo que los bomberos también hace un instante, el señor Carmelo Vega, le decía, oye, estamos preparando una paella. Si no nos acompañas en este momento para comerlo en el cuartel, la paella, pues te la vas a perder, ¿no? Entonces, es una situación que tenemos que jugar con las ideas y las ideas realmente las podemos movilizar. Yo decía hace un poco tiempo atrás, quizás es un poco brusco o bruto o quizás no suena bien, pero los psicólogos somos manipuladores de conductas para positivo, ¿no? Porque tenemos un juramento y ese juramento hace de que nosotros seamos las personas que ayudemos a otras personas. Y yo creo que durante estos 25 años que tengo trabajando en lo que es psicología, he sacado a algunas personas de problemas de psoriasis, problemas con alopecia, problemas con desórdenes, en fin, una serie de cosas que uno quizás como en tu actuar diario, tú te lo llevas en la parte gratificante, nada más, porque llegas a tu casa y vives tu realidad de tu mundo, de tu vida privada, ¿no? Pero en tu vida profesional, pues llevas esa otra parte gratificante que has podido lograr, que esa persona que tenía llagas en la espalda, en la barriga, en los brazos, pues se han ido curando, porque el pensamiento, su pensamiento ha ido mejorando y este mejora ha ido saturando todo ese tipo de actitudes, perdón, de heridas, y no se han ido degenerando más. O sea, lo mental sobre lo orgánico, ¿no? Y yo creo que una de esas ideas tú has planteado sobre el bullying. Antes no teníamos muchos psicólogos, ahora tenemos 37.000 psicólogos en el Perú, ¿no? Yo soy 7.700, o sea, 7700. Ahora hay 37 y pico. O sea, hay 30.000 psicólogos encima mío que han salido, ¿no? En estos veintitantos años. Y el bullying realmente lo teníamos que asumir en el colegio. Recordarás cuando decían que, oye, como ese te pegue a ti, yo encima voy a venir y te voy a dar también a ti. Entonces nos hacían enfrentar la situación. ¿Y qué hacíamos? Apechugábamos con los problemas. No nos chupábamos y decía, oye, joder, si yo ahora le digo a mi hermano que me han pegado, pues mi hermano encima me va a dar a mí, o mi padre, ¿no? Pero en fin, son cosas que han pasado y que debemos tener hijos menos vulnerables, más afrontantes de situaciones y que además de esto,
pues tenemos realmente muchos intentos. Cada 20 segundos hay un intento de suicida. Y en nuestro país cada 5 horas y media muere uno. Quizás algunos han fallecido en este momento después de esta jornada que estamos llevando, han fallecido como consecuencia de un suicidio. Entonces, yo creo que sí es importante fortalecer las áreas de salud y las ideas y la actitud que tiene que tener una persona debe ser la más fuerte y la cultura de nosotros, porque nuestro país es un país de inmigrantes, es un país de muchas culturas y en la mezcla del negro con el blanco, con el chino o con quien fuere, pues es el que hay ahora, ¿no? Y el racismo, decimos, oye, cholo de miércoles, ¿no? Escuchamos por el teléfono, por los autobuses, por la calle, serrano, serrano para aquí, serrano para allá, negro, eres un negro de M y tanta cosa, el racismo entre nosotros, pero eso es una cuestión de cultura realmente, porque en la universidad que te digan eso es un poco raro, porque cada uno va a su bola, cada uno está corriendo con sus libros en la mano que se los ha quitado de la biblioteca a otro para poder hacer sus trabajos, ¿no? Y sacar adelante sus estudios, porque es la meta y es lo que nos encanta. Por ejemplo, a mí me encanta, como a ti te encanta la medicina, a mí me encanta la psicología, ¿no? Hablábamos en antes con un ponente que ha hecho un trabajo sobre Rocha. Rocha es una prueba de 10 láminas, que es una prueba donde sacas inteligencia, sexualidad y una serie de perfiles, pero es muy difícil manejarla. Cualquiera no la puede manejar. Y mucha gente suspende el curso con esa asignatura. Pero con esa prueba psicológica ha podido hacer una serie de datos, ha podido sacar una serie de datos en la cual hasta todavía están vigentes. Han pasado 20 años y todavía están vigentes. Entonces, yo creo que definitivamente los suicidios es un tema de salud pública y que quien debe abordar todo esto, el único país latino que tiene una ley de prevención de suicidio es Argentina. Y Argentina, ¿por qué es una ley? Porque en base a una ley están los protocolos de cada lugar. Porque Chincha no es igual que Ica, Nazca no es igual que Arequipa, Lima no es igual que el Callao. O sea, en cada lugar deberían hacer un protocolo de intervención para que cada lugar tenga una identificación y un procedimiento para manejar este tema de suicidio, ¿vale? Bueno, es lo que yo quería acotar sigue tú, Melvin. Ajá. Sí, es Doctor, muy... excelente ponencia, definitivamente. ¿Cómo? La ponencia del doctor anterior estaba muy, muy clara. Quería felicitarlo. Ah, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sigue Melvin. Ya. Tenemos 2 Entonces, minutos y José, acabamos. ya, Acabamos contigo y va a entrar una mesa de unos estudiantes. ya, perfecto. Mira, sabe que José, este tipo de eventos enriquecen. Y enriquecen porque, como decías, es un tema nuevo, es una preocupación nueva. Argentina ya tiene su ley, es importante que sepamos que existe una ley de donde van a nacer los reglamentos, los protocolos, intervenciones, es importante. Entonces, debemos proponer que en el Perú también exista una ley, porque el derecho de uno es derecho de todos, y si existe, ¿cómo se llama? Ya un precedente, entonces también corresponde a los profesionales y los que están inmiscuidos en esta temática, proponer de que el Congreso de la República emane una ley al respecto. Yo creo Claro. que, yo creo que la sociedad peruana de suicidología tendría bastante... Lo que sucede, Melvin, es que el colegio de psicólogos
el nacional, está enfrentado Mm, con el ministerio y con otras autoridades. Yo creo que hay que tener mucha mano izquierda para manejar cuestiones políticas. ujú. No hay que enfrentarse. Claro. Es cierto realmente que hay muchos profesionales que solamente tienen una licenciatura y no tienen más. Ujú. Tienen cursitos, ponencias, que tal, que cual, que mariscal. Porque antes, recordarás en los años 90, 95, 80, con bachiller podía ser profesor en una universidad, siendo bachiller. Sí. Pero ya no, las cosas cambiaron. Lo mínimo ahora es ser magíster o doctor, si quieres dedicarte a eso. Claro. Entonces, el problema está ahí, de que se han estancado estos profesionales antiguos, quizás con más de 20 años, y los que están saliendo ahora, con 25 años o 30, ya tienen hasta un magíster o están en pos de tener el doctorado. Que yo les aplaudo realmente eso, pero hay que seguir formándose, capacitándose y en temas específicos, no solamente en el país, fuera del país. Ahora hay mucha formación, como lo estamos haciendo desde Madrid hacia Perú y hacia Ecuador, hacia diferentes lugares. Hay muchísima formación. Y si uno quiere estudiar, pues estudia. No va a calentar el asiento, sino va a estudiar y presentar los trabajos Ujú. y estudiar para los exámenes que hay, ¿no? Entonces, ese es un gran tema que se ahora también en las universidades se han instalado, que quienes mandan en las universidades son los alumnos, no son los maestros. Ese es otro tema, porque si le hacen una queja a un maestro, pues sencillamente pierde la plaza porque es contratado y se va. Antiguamente no, el maestro, el profesor, era el que mandaba y era el que decía, eh, realmente este alumno es el que vale y usted no vale. A usted lo suspendemos. Y se acabó. Era así, pero las cosas han cambiado también en el mundo. Yo les pido a los nuevos profesionales que se formen más, que sean más responsables en su formación, que sepan más de los temas, porque no te vas a ir a ver un paciente quizás que tiene una problemática y tú ignoras totalmente. Que lean más de papel, ¿no? Porque en Internet hay algunas cosas, pero no está todo. Las bibliotecas, que son libros, ahí tenemos muchas cosas, ¿vale? Ujú. Muchas gracias, Melvin. Tenemos José, el siguiente quisiera ponente. terminar con algo Sí, que tú muy bien lo dijiste. ¿Cómo se llama cómo se llaman las currículas de las universidades? La currícula de las universidades. Es un tema que yo, por ejemplo, no lo había pensado y muy bien que tú lo enriqueces. ¿Cómo se llama? Es importante que las currículas de las universidades contemplen esto, ¿no? Contemplen cómo hacer trabajos en la comunidad, en la parte preventiva. Eh, muchos países invierten mucho en la parte preventiva sí, de la salud porque ya no gastan, pues, si tú evitas que se enferme, ya no vas a gastar en el tratamiento. efectivamente. El tratamiento es caro y en un país como el Perú es peor, aparte que no Sí, tienes sí, acceso. Entonces, sí, sí. es importante entonces que se ponga quizás como un punto muy reflexivo en esto, lo que en tu planteamiento, de que las currículas contemplen la formación del estudiante para que pueda saber bien de cómo es la parte preventiva, para poder hacer una intervención temprana de los pacientes vulnerables y que pueden caer en la depresión y el suicidio, que es lo que no queremos, ¿no? Y que es nuestro punto de reflexión y punto de reunión ahora, estudiar mejor la enfermedad para prevenirlo, para Así evitar, es. y cuando exista Es lo que han hecho, es lo que han hecho en España, después de la guerra civil, después de todos los problemas que han pasado, lo que han hecho es invertir en oficios, en oficios, en carpintería, en pintores,
en hacer puertas, en poner bien los suelos, en lo que es materia de construcción. Y en otro tipo de oficio igual, cursos gratuitos, y estos cursos gratuitos le daban un nivel de instalador oficial, que no es cualquiera, sino que ese tiene un reconocimiento del Ministerio de Industria y a la vez este reconocimiento es el que vale para el momento de la certificación de, ponte, para poner un sistema de gas, ¿no? Fortalecer eso, fortalecer ese tipo de formación. No todos tienen que ser universitarios. Hay gente que podrá ser universitaria, pero hay gente que también quiere hacer oficios. Y esos oficios puede llegar a que el país levante de todos los problemas que puedan haber. Pero en fin, son muchas cosas que un país tiene y que una sociedad tiene y que hoy nos trae lo que es el tema de suicidio. Sabemos que se suicida la gente por la depresión, pero no sabemos, como decía al inicio de todo esto, qué es lo que genera la depresión. Según una revista suiza, dice que es una bacteria que se aloja en el estómago y que esta bacteria sube al cerebro y hace este desalojo de lo que son las sustancias. Al producirse este tipo de reacción en el cerebro, el estado de ánimo de la persona empieza a decaer, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos que también estudiar y tenemos que ver. Muchísimas gracias, Melvin. Tenemos la otra mesa ya que nos están tocando la puerta y seguimos adelante. Gracias, Melvin, por tu... Es interesante. Muchas gracias a ti, José.